¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Ya algunos ya los pude saludar. No recibo respuesta todavía. ¿Cómo están? Buenos días. Ahí sí, pues ya. Pudieron tomar desayuno, un día un poco frío, todavía estamos en invierno. Yo les quiero dar la bienvenida a este estudio, que es el estudio 360 del canal. Yo admito que no había tenido la suerte de estar acá porque hasta hace muy poquito se estaba utilizando para las grabaciones de The Voice. Ahí pueden ver las guitarras, etcétera. Y aquí estamos haciendo una serie de actividades. Quiero agradecerles a todas y todos ustedes por estar acá. También a los que nos están viendo a través de andatv.cl. Esto se está transmitiendo en streaming, por eso nos demoramos un poquito en partir. Y vamos a hablar hoy día de creatividad. Me hicieron un alcance que les voy a transparentar. Me dijeron, mira, creatividad, estamos en crisis, pero que se vea positivo. Y yo creo que tiene mucho de positivo que la creatividad esté en crisis, que es cuando se desarrolla más la creatividad. Esto no aparece en el guión, pero les quiero recomendar un podcast que he escuchado estos días. Se llama Pensar de Nuevo. Es de un neurocientífico que se llama Facundo Manes, él es argentino, está en Spotify, es muy fácil de escuchar. Y él conversa con una voz que es el cerebro. Entonces justamente escuchaba el capítulo de la creatividad y decía, la creatividad aparece en los momentos de mayor crisis. Y da el ejemplo de la peste negra, por ejemplo, donde la peste negra mató a 1 de cada 3 personas de las que éramos en ese momento, ¿no? Y dice, ¿qué ocurrió después de la peste negra, después de esta hecatombe? Bueno, se da pie al renacimiento, dice. Entonces, en el fondo, lo que queremos plantear acá es que es cierto, se pueden vivir momentos de incertidumbre, momentos en que parece que las redes sociales, el buscar clics es lo que hoy día manda, pero efectivamente hay una oportunidad grande que queremos conversar hoy día con expertos. Así que gracias por acompañarnos. Queremos saludar a todos ustedes quienes están acá, por hacerse el tiempo, primero que todo, y por llegar al canal. Bueno, parte de lo que me han dicho es que los medios digitales han llevado a los profesionales de las comunicaciones a un punto sin salida. Y esto por muchas veces el tipo de comunicación y de publicidad que se está emitiendo. Buscar el clic a como de lugar. Incluso publicidades que no están pensadas por humanos, sino que son publicidades que hacen algoritmos. Bueno, y por lo mismo, esto no se puede tratar solo de impresiones y de visitas, sino que tiene que haber un poquito más. Eso es lo que estamos hoy día llamados a conversar. ¿Está afectando este entorno, el que estamos viviendo ahora, a la publicidad? Me imagino que todos estamos de acuerdo con que sí. Ahora, el punto es cómo salimos de esto, ¿no? ¿Hasta dónde, como responsables del marketing, y esto se lo planteo a ustedes, digamos, yo leo las noticias nomás, pero como responsables del marketing, nos cuesta enfrentar ideas divergentes, nos retiramos al refugio de lo previsible, nos mantenemos en la zona de confort y no tratamos o no hacemos lo imposible por enfrentar lo que está ocurriendo. Ahora, por otra parte también, ¿son los propios avisadores los que inhiben la creatividad en el marketing? Es parte de lo que también vamos a conversar durante esta mañana. En el desarrollo de este evento vamos a discutir también en torno a un estudio global sobre anunciantes y creatividad, los retos y las oportunidades en el espacio de la creatividad y la mejor manera de abordarlos. Vamos a tener un panel muy destacado después para acá conversar. Ustedes también pueden hacer preguntas, tienen libretitas con lápices, pueden hacer llegar sus preguntas y los podemos compartir entre todos. Antes de presentarles a nuestro primer expositor, queremos saludar a nuestros auspiciadores. Nos acompaña, por supuesto, somos los dueños de casa Chilevisión, Pluto TV, McDonald's, Initiative, Banco de Chile, Nestlé, Unilever, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Megatime y Admetrics. Para comenzar esto voy a dejar con ustedes, y aquí ya nos metemos ya en el tema, al presidente de ANDA, Fernando Mora Aspe. Fernando es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, tiene una larga data en áreas de marketing y comercial. Se ha desempeñado en empresas como Laboratorios Davis, Nestlé, CSU y nos va a presentar las principales conclusiones de un estudio, como les decía, bien interesante, que es precisamente anunciantes y creatividad. Fernando, adelante por favor. Muchas gracias. Voy a sentarme, me dijeron que tenía que hacerlo desde aquí, así que... Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, creo que es un tema tremendamente relevante. Y creo que es importante que instalemos la conversación definitivamente en nuestro mercado, en nuestra industria de la publicidad en Chile. Así que vamos a partir con este estudio, un estudio que realizamos junto a la WFA, que es la World Federation of Advertisers, donde nosotros somos socios como asociación de avisadores y por lo tanto creo que tiene el valor de poder recoger las inquietudes que tenemos en Chile, pero también lo que está pasando hoy día en el mundo. Vamos a partir. Por favor, el primer slide, partamos con la presentación.
Y aquí quiero de alguna manera hacer referencia a lo mejor ustedes no conocen, Vicky Free, la Head of Global Marketing de Adidas, que participó en el desarrollo de este estudio, que plantea que todos los responsables de crear valor para una marca deben aportar un grado de pasión por la creatividad, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Tenemos que volver a recuperar pasión por la creatividad en nuestro mercado. Como introducción quisiera decirles de que sin duda en Chile y en el mundo la crisis, la publicidad atraviesa por una tremenda crisis. Es importante decir que no solamente en el caso de Chile, en el mundo entero hay una inquietud por esta caída, declive en la confianza. Y esa confianza, la verdad es que si la queremos solucionar, uno de los temas para solucionarlo es que hagamos una mejor publicidad, una publicidad creativa, una publicidad más eficiente, más eficaz al momento de construir nuestras marcas, ¿no? Y en ese sentido es lo que nos ha inspirado como ANDA, ¿no? De poder reunirnos hoy día y discutir sobre este tema y poder presentarles a ustedes las conclusiones de este estudio. Vamos al siguiente slide. Como contexto, quisiera decirles que pensamos, junto con nuestros socios de la WFA, que probablemente sea el primer estudio a nivel mundial que está centrado en avisadores. Y eso es importante. Esta es una visión un poquito crítica de cuál es el rol que estamos teniendo los anunciantes en el declive de la creatividad. Ese es el primer punto que creo que es importante tener en cuenta. Y lo segundo es intentar explorar cuáles son las barreras. ¿Por qué no podemos, desde el punto de vista de los avisadores, ser más creativos en nuestro trabajo de marketing, ¿no? La razón de hacer este estudio es realmente tratar de contribuir, ayudar a los profesionales del marketing a revertir esta tendencia que tenemos en la creatividad y en las comunicaciones de marketing. Creemos que es fundamental, ¿no es cierto?, poder hacerlo, y no solamente, como dice la presentación, por un amor altruista a la industria y la creatividad, sino porque definitivamente necesitamos impulsar el crecimiento sostenible de nuestras marcas, ¿no? Los objetivos entonces son básicamente dos. El primero, como les digo, es entender la problemática desde el punto de vista de los anunciantes, y el segundo objetivo es ver cómo exploramos las barreras y qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Entonces, partir dando las gracias, igual que la WFA, a todas las asociaciones de avisadores y anunciantes del mundo que participaron. Fueron 34 asociaciones en el mundo que participaron en este estudio. Agradecer también al equipo que estuvo detrás del diseño de este estudio, donde destacan 11 directores de marketing de muy importantes compañías y también de empresas creativas, ¿no? Este trabajo no se hizo solamente con avisadores, se pensó también con el área creativa de importante agencia de comunicaciones. ¿Qué es lo que se hizo? Básicamente, hubieron entrevistas en profundidad a 11 destacados directores de marketing a nivel mundial. Como les decía, 34 asociaciones participaron en esta encuesta y tuvimos respuesta de 640 altos ejecutivos de marketing que se sometieron, ¿cierto?, al cuestionario para poder realizar este estudio. La muestra en general representa una realidad mundial, evidentemente con mayor fuerza en Europa. 55% de las encuestas son de Europa porque la WFA es mucho más fuerte en Europa, seguramente. Pero tenemos representación de Asia-Pacífico, África, Norteamérica, y el 11% de las respuestas son de Latinoamérica, ¿no? Ahora, lo interesante es que de esos 11% de Latinoamérica, 5% de las encuestas son chilenas, ¿no? Y eso es un gran aporte. Hicimos un trabajo y quiero agradecer a todos los ejecutivos de marketing, ¿no es cierto?, de Chile que contestaron a esta encuesta, porque nos permite hacer una bajada a la realidad que vivimos en nuestro país, ¿no? Como les digo, el 5% de la muestra son de Chile. El enfoque es todo tipo de negocios, tanto business to consumer, ¿no es cierto?, con business to business, compañías grandes, medianas, pequeñas, en estado de crecimiento o de recuperación de volúmenes. Y básicamente en términos de sectores, 30% es consumo masivo, 30%
finanzas, seguros, etcétera, y también tenemos electrónica, retail, etcétera. Entonces me parece que son ejecutivos de una muestra interesante de compañías, ¿no? ¿A quién entrevistamos? Básicamente personas con responsabilidades nacionales, 59%, gente que tiene responsabilidad local, 31% con responsabilidades regionales e incluso un 6% que tengan responsabilidades a nivel global de marcas, ¿no? Y básicamente fueron ejecutivos de marketing, comunicaciones y creatividad, media digital 9%, relaciones públicas 3% y algunos otros puestos comerciales un 9%. Ahora, como les decía, lo más importante antes de entrar en los números es decir que por lo menos el N utilizado nos permite hacer bajadas a Chile y poder comparar qué es lo que están pensando los avisadores chilenos versus los latinoamericanos y versus lo a nivel global, ¿no? Y eso nos permite tener, ¿no es cierto?, un benchmark de cómo nos estamos moviendo y cómo estamos como gente de marketing comparándonos con el mundo, ¿no? Para no, en favor del tiempo, muy rápido, entendiendo la creatividad de hoy en día, quisiera partir por lo más básico. Vamos con el slide de... La primera pregunta refería a cómo diría usted que se define la creatividad en su organización, ¿no? Y aquí lo que se destaca básicamente es que al preguntar esto a los ejecutivos, las respuestas circulan en torno a decir, es la forma de hacer las cosas de manera diferente, resolver problemas de forma original, captar las oportunidades del mercado y la ventaja competitiva que ayuda al crecimiento del negocio. Cuando se les preguntaba en forma personal, no la organización, qué es lo que usted piensa que es la creatividad, nuevamente las variables relacionadas con la innovación son las que mayor marcan, 56%, es decir, 25% dijo que era pensamiento único, original, innovador, ventaja competitiva, que nos diferencie y disrupción. Bajo la dimensión del efecto en el negocio, 47%, que hablaba de crecimiento de la empresa, resultados del negocio, y comunicación, un 25%, que incluía variables como garantiza una comunicación eficaz, memorable, etcétera. ¿Qué nos queda en este chat? Básicamente es que la primera cosa que queramos discutir y ponernos de acuerdo con nuestros equipos, tanto como anunciantes, con los equipos de las agencias, ¿qué entendemos por creatividad? Y esa pequeña confusión que puede haber con innovación. Innovación está más centrada en encontrar soluciones de negocio, ¿no es cierto? Y la creatividad es un poquito más amplio. Creo que es el cómo correlacionar ideas que pueden hacer que nuestra comunicación sea más eficaz. Creo que tal vez el primer mea culpa que podríamos hablar de los avisadores es que tal vez estamos pensando mucho en innovación y poco en creatividad en comunicación, ¿no? Pero sin embargo, cuando se les pregunta la importancia, sí que hay un consenso. 84% de los encuestados en Chile consideran que la creatividad es crítica para el negocio o extremadamente importante, ¿no? Y si lo comparamos con Latinoamérica en gris y global, que está en amarillo, es bastante alineado con lo que pasa en el mundo, ¿no? Es decir, para todos los gente de marketing en el mundo y en Chile, la creatividad es tremendamente importante e incluso crítica para el negocio. Podríamos tal vez pensar que a nivel global, el que lo considera solamente importante es un 25%. O sea, es decir, Chile, Latinoamérica, pareciera que todavía le damos más importancia que los países europeos o globales a la creatividad. Pero yo me quedo con la idea del tremendo consenso de que la creatividad es clave para los negocios, ¿no? Vamos al siguiente. Sin embargo, el 44% de los encuestados, ¿no es cierto?, responde que considera que el trabajo que está haciendo es más bien táctico o promocional y práctico. ¿Ah? La pregunta era, ¿cuál de las siguientes opciones refleja mejor el rendimiento que considera que está teniendo su organización en términos de marketing? Y nos encontramos que aunque el caso de Chile, 0% considera que lo que está haciendo en comunicación es icónico o va a ser un tema de conversación cultural. Un 25% considera que lo que está haciendo es atractivo y contagioso. 31% dice que es original e impactante.
pero 44% considera que lo que hace es práctica y promocional. Es una creatividad práctica y promocional. Por lo tanto, aquí hay una pequeña gran diferencia. Lo práctico promocional a nivel global es solamente un 27%. Es decir, creemos mucho en la creatividad, pero que pensamos que no estamos dando todo lo que podemos dar y estamos más bien en el ámbito de lo que es más bien práctico y promocional, ¿no? Respecto a la situación actual de cómo percibimos la creatividad y cómo nos percibimos los avisadores al momento de hacer creatividad, aquí el estudio nos permite hacer algunos escalamientos, resumen que les quiero presentar. En el eje de las X horizontal tenemos el rendimiento del equipo de marketing, en el vertical tenemos la importancia para la organización. Por lo tanto, el primer cuadrante nos diría que es aquellos aspectos o aquellas dimensiones donde consideramos que no lo estamos haciendo demasiado bien, pero tampoco es muy importante para la organización. Después tenemos el segundo cuadrante, que son aquellas cosas que creemos que hacemos muy bien, pero que no son muy importantes. El tercer cuadrante es aquellas cosas que consideramos que hacemos bien y que además son muy importantes, y por lo tanto uno parecería decir que no es un área de mejora, porque ya estamos muy bien. Y por lo tanto el cuadrante de la oportunidad, el número 4, son aquellas cosas que son importantes para la organización, para las marcas, pero no lo estamos haciendo todavía extremadamente bien. Por lo tanto, esto es muy interesante de dimensionar entonces a partir de la encuesta qué es lo que dicen los ejecutivos y vamos a marcar el lado derecho todo lo que pensamos que estamos haciendo bien, ¿no? Y la primera cosa es que es bastante sorprendente la cantidad de cosas que hacemos bien, digamos, ¿no? Es decir, desde el proceso del briefing, propósito de marca, colaboración con la agencia, construcción de marca, ejecución impecable, investigación, etcétera, etcétera. Pareciera que estamos haciéndolo muy bien en el tema de la creatividad. Evidentemente hay ciertas cosas que consideramos que son muy importantes y las hacemos bien, las otras, incluso hay cosas que están en el margen. La construcción de marca podría haber quedado en el cuadrante de arriba, creo que está en el margen, pero lo importante es que hay una cantidad de cosas que consideramos que hacemos bien y una cantidad de cosas que creemos que nos faltan creatividad, ¿no? Que son los otros dos cuadrantes. Y muy interesante mirar que donde nos falta que avanzar es en ideas creativas, en estrategia creativa y en el talento, pero por el lado de la agencia, ¿no? O sea, ya es una pequeña, como que mira, yo lo hago bien, mi problema es mi partner, que no me está acompañando todo lo que yo quisiera, digamos. Entonces, es bien interesante. Y la otra cosa importante que consideramos que no lo hacemos bien, pero tampoco le damos demasiada importancia, es a la dimensión de la cultura de valentía en la toma de riesgos. Sabemos que la creatividad requiere valentía, y fíjate que reconocemos que no somos muy valientes, pero tampoco le damos mucha importancia, digamos. Entonces creo que ya este cuadro nos empieza a dar una idea de dónde estamos parados al hablar de creatividad desde el punto de vista de los avisadores, y les vuelvo a repetir. Cuando comparamos esto con Latinoamérica, por lo menos mal de mucho, pero en Latinoamérica creen que están mejor que nosotros todavía, porque lo hacen todo bien, digamos, ¿ah? Lo cual pareciera ser entonces que hay una contaminación ahí general del punto de vista de los ejecutivos de marketing. Y finalmente en el mundo no es muy distinto. También, si bien cambian las dimensiones, las áreas de oportunidad a nivel global están en la ejecución impecable, ¿no es cierto? Y en buscar socios que nos provoquen, socios que nos desafíen, ¿no? Y cuando hablo de socios son las agencias de promociones, agencias de medios, todo lo que son los socios, proveedores de la industria. Entonces, y también la cultura hacia la valentía está en el mismo lugar que en Chile a nivel mundial, es decir, todos reconocemos que no somos muy valientes, pero tampoco le damos tanta importancia, ¿no? Por lo tanto, aquí solamente como resumen, vamos a nivel general, sorprende que Chile se declare muy por sobre el promedio en definición del propósito de la marca, en la colaboración con las agencias y en el proceso de información o el proceso de briefing, ¿no? Y yo creo que aquí parte, después lo conversaremos en el panel, el primer autoanálisis realmente de si estamos tan bien como pensamos. Segundo,
poquito para atrás de vuelta. Segundo, la estrategia creativa, las ideas y la búsqueda de talento por parte de las agencias, creemos que no estamos bien, ¿no es cierto? Y también es un tema a conversar probablemente en el panel. Y como les decía, la valentía y toma de riesgo que no la estamos considerando mucho. Muy rápidamente va a pasar un segundo capítulo. Ahora, es interesante que cuando uno dice, lo otro correspondía a preguntas que se evaluaban de 1 a 5. Cuando se da la oportunidad de que los ejecutivos respondan con respuestas abiertas, empiezan a surgir más diálogo y hay algunas cosas que luego publicaremos el estudio para que ustedes vean los detalles, ¿no? Pero sí en la conversación pareciera que hay 5 dimensiones que en la conversación empiezan a surgir como sí necesarias de volver a trabajar. Lo primero es el proceso creativo partiendo por el briefing, esa conversación con las agencias que sea más fluida. La colaboración. Aquí hay que entender, y creo que debemos sentarnos con los equipos de agencia también a hablar qué es colaboración, qué entiendo yo por colaboración y qué entiende la agencia por ser un aporte en colaboración, ¿no? La toma de riesgo, definitivamente, la ejecución, que tiene que seguir siendo fundamental, y muchas veces hablan los ejecutivos de entre los objetivos de corto y largo plazo. A veces los objetivos de corto no nos permiten perseguir toda la creatividad que quisiéramos. Vamos a ir a un segundo tema relevante que tiene que ver, que es una cosa bastante específica, especialmente para compañías que tienen creatividad local y creatividad global, ¿no? Y en ese sentido, voy a pasarlo rápido, se hicieron cuadrantes donde uno ve la eficacia de lo que estamos haciendo y la práctica más normal en el eje vertical. Por lo tanto, hay cierto sector, el primer cuadrante, donde la eficacia no es mucho, pero son cosas que no estamos haciendo. El segundo tiene que ver con cosas que son muy eficaces y tampoco estamos haciendo. El tercero es cuando hay mucha eficacia, pero es las prácticas más populares. Y el último son aquellas cosas que se hacen mucho, pero no son muy efectivas. Y aquí haría un paneo rápido de todo lo que es el caso chileno y efectivamente aparece que pareciera que la práctica más recomendada por los marqueteros en Chile es usar estrategias locales con creatividad local. Es decir, cuando hablamos de creatividad, el estar conectado con lo que pasa en el país es fundamental si queremos hacer buena creatividad y esa es la sensación que nos queda. El resto de las combinaciones de estrategias globales o regionales con lo local, finalmente se resume en que deberíamos buscar estrategias o se están buscando estrategias locales con creatividad local o estrategias máximo regionales con creatividad local. Y esto no es muy distinto, pasaría rápido lo que es Latinoamérica, es más o menos lo mismo. En el caso de global, también la estrategia local, con creatividad local, pareciera ser la práctica más habitual en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, creo que aquí no hay muchas diferencias. Si vamos al siguiente cuadro, prácticamente en todas partes, usar estrategias locales con creatividad local es la fórmula que se está usando y existe para compañías multinacionales la posibilidad de usar estrategias regionales, pero siempre con bajadas locales si queremos ser efectivos, ¿no? Por lo tanto, aquí una serie dentro de la discusión surge el privilegiar esta estrategia local sobre la internacional, la estrategia global, pero con alguna alineación a la creatividad local. Se habla mucho los ejecutivos de necesitan mayor libertad creativa, especialmente en las multinacionales, equilibrio entre consistencia y adaptabilidad y en general un proceso de alineación, revisión y evaluación con la agencia pareciera ser importante para poder ir midiendo estos tipos de estrategias locales y globales. Bueno, vamos al siguiente tema que es muy interesante, que tiene que ver con creatividad o eficacia. ¿Qué buscamos los ejecutivos de marketing, ¿no es cierto? Y las organizaciones, los responsables, las marcas, entre creatividad y eficacia? Aquí la pregunta es, ¿qué tan importante es trabajar con agencias que son altamente premiadas en creatividad, ¿no? Y aquí entramos un poquito en los temas de premios de creatividad. Y fíjense que el promedio de 1 a 5, en Chile tenemos un promedio de 2,7, LATAM un 2,6 y global 2,9. Es decir, primero es un puntaje bajo. Pareciera que no hay tanta importancia en trabajar con agencias y con socios que sean altamente premiados en creatividad, ¿no?
el mayor indicador en Chile, 50%, cree que es importante, pero el 37% cree que no es importante, ¿no? Es decir, y no está muy desalineado al resto del mundo, ¿no? Cuando vemos la misma pregunta, pero relacionada con la eficacia, las notas suben. Es decir, definitivamente hay una mayor búsqueda de eficacia al elegir a las agencias. Es decir, prefiero que tenga mi socio habilidades en eficacia que en creatividad, lo cual ya empieza a ser contradictorio con la importancia que le damos a la creatividad al inicio. Sin embargo, cuando me busco un socio, prefiero un socio eficaz que un socio creativo, digamos. Y también es un tema interesante de discutir. Y ahí nuevamente Chile está bastante alineado, 3,2 marcó en las notas, 3,3 en la TAM y 3,4 en el mundo, y la dispersión es más o menos la misma. Vamos a la siguiente. Mirando el futuro, los retos y las principales oportunidades, aquí ya empieza a ponerse la cosa bastante compleja, porque esta es una pregunta de selección múltiple, ¿no? Donde la primera cosa a destacar es que en el caso de Chile, 53% de los encuestados prefirieron esta afirmación, que es falta de fe en la creatividad. ¿Por qué no podemos mejorar? Porque no tenemos fe en la creatividad, ¿no? La consideramos importante, pero no le tenemos mucha fe al momento de hacer nuestro trabajo, lo cual es súper extraño. Incluso si es que estamos muy por sobre el mundo. 24% de los ejecutivos en el mundo contestan que uno de los problemas es que hay poca fe en la creatividad, y en Chile contesta el 53% que falta fe en la creatividad. Y el segundo punto en Chile es la falta de talento por el lado de la agencia, ¿no? Que si bien tiene diferencia con el mundo, no es estadísticamente significativo, pero se marca una tendencia que estamos por sobre el mundo también en creer que lo que nos falta es talento a nivel de la agencia. Ahora, hay muchas preguntas que digamos, respecto al enfoque de corto plazo. Creo que hay un problema en el enfoque de corto plazo, menos que en el mundo. Las coberturas de aversión al riesgo, menos que el mundo. Creemos que somos más arriesgados, pero no vemos ahí un problema. Pero sin embargo, hay una diferencia grande con el mundo en la variable, que es demasiado responsable en el proceso creativo. Nosotros pensamos que ese no es un impedimento a la creatividad en Chile. Solo el 22% de los ejecutivos piensa de que ese es un problema, y a nivel mundial, 44% dice que efectivamente procesos creativos donde participa mucha gente, mucha responsabilidad diluida en la creatividad, afectan en el performance final. Y nosotros no creemos mucho en eso, lo cual pareciera un poquito raro y un tema a discutir. ¿Somos más ágiles? ¿Interviene menos personas? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Como les digo, cada una de estas cosas podría interpretarse, pero en ese punto hay una diferencia significativa, igual que en el primer punto de la creatividad. Y estas son las barreras que creemos que podemos encontrar para mejorar la creatividad. Si vemos el siguiente slide, nos va a hablar de las soluciones, ¿no? ¿Cuáles son? También en selección múltiple creemos que son las soluciones para avanzar. Y en ese sentido, en Chile, lejos hablamos del briefing, ¿no? Es el brief, la capacidad de comunicarnos con la agencia, el camino para mejorar la creatividad. Y eso en el mundo no es tan así, es bastante menos. Lo segundo es la capacidad de juzgar la creatividad. Es decir, sentimos que no somos suficientemente capaces de juzgar la creatividad, y eso atentaría finalmente con la posibilidad de poder mejorar, ¿no? En eso es bastante alineado con el mundo, no tenemos muchas diferencias. Sí es interesante mirar que la dimensión de que debemos mejorar la comprensión de los consumidores no pareciera ser para los chilenos un camino de aporte a mejorar la creatividad. Solo el 26% de los ejecutivos lo menciona, y a nivel del mundo el 51%. Es decir, el mundo está pensando, los ejecutivos de marketing del mundo están pensando que mejorar la comprensión del consumidor es un camino a mejorar la creatividad. En cambio, nosotros lo tenemos un poquito de lado. Otra cosa similar nos ocurre con mejorar la experiencia del cliente. No consideramos que sea un tema relevante para mejorar la creatividad, y el mundo sí lo está considerando como un tema interesante de mejorar la creatividad. Y finalmente,
el mejorar las mediciones, parece que en el mundo también es mucho mayor que en Chile, como mecanismo de ir mejorando, ¿no? Por lo tanto, aquí ya nos planteó varias cosas interesantes. En la discusión abierta, en las preguntas abiertas con los entrevistados, ¿no es cierto?, surge el atreverse más, entender mejor al consumidor, a pesar de que la encuesta primero se marcó un número bajo, después en la conversación empieza a darse que efectivamente se empiezan a reconocer los aspectos a mejorar, y en ese sentido, tanto en Chile como en el mundo, se identifican como dimensiones a trabajar. La primera es la valentía y estar predispuestos a asumir riesgos. Parece que es un tema clave si queremos mejorar la creatividad. Segundo, se mencionan la necesidad de tener presupuestos mayores que nos permitan efectivamente mejorar la creatividad. Nuevamente el tema de la colaboración y entender la colaboración con las agencias adecuadas, es decir, cómo realmente hacemos un trabajo conjunto y colaborativo con las agencias, una mejor comprensión del consumidor. El diálogo parece a nivel mundial que sí hay que hacerlo. Y evidentemente algo que nosotros teníamos muy arriba, pero también está presente a nivel de conclusiones, que el proceso del marketing es importante mejorarlo, el brief, la evaluación de la agencia, las evaluaciones creativas, etcétera, ¿no? Creo que aquí hay mucho que también que discutir. Les reitero, la idea de este estudio es que puedan después cada uno discutirlo con sus equipos y con sus equipos de las agencias y ver dónde estamos parados cada uno de nuestros casos. Bueno, ¿qué piensan si los especialistas finalmente, para ir terminando, respecto a la creatividad? Y en ese sentido hay un consenso. El 81% en Chile, y muy parecido al mundo, consideran que la creatividad es el superpoder que tiene el marketing. O sea, el gran aporte que el marketing puede hacer es a través de la creatividad, ¿no? Y eso entonces la consideramos súper importante, consideramos que es el arma clave, pero en el camino parece que nos perdemos un poco, ¿no es cierto? Y es el punto que debemos que reflexionar. Otra cosa interesante que sale de esta pregunta tiene que ver con un mayor enfoque en la creatividad puede resultar reducir el enfoque en el negocio. Y eso es bien increíble. En Chile marca 32% esa afirmación en la selección múltiple, contra un 18% en el mundo. Uno podría interpretar que si ponemos mucho énfasis en la creatividad, perdemos foco en el negocio. ¿Es tan cierto eso, no? Pero al menos es lo que están sintiendo los ejecutivos de marketing. Si me preocupo mucho la creatividad, puedo ganarme el premio al creativo, pero el negocio se me va a perder, ¿no? Y creo que es un tema que tenemos que discutir porque el mundo a nivel global no es la percepción que existe. Segundo, nos centramos demasiado en los problemas, y ahí tenemos un 29% versus un 54% en el mundo. Las agencias, aquí hay un tema que se pregunta a nivel global, no considero que en Chile sea muy relevante todavía, pero en el mundo el 51% de los ejecutivos dicen que nunca las agencias internas van a reemplazar el rol de una agencia externa. Ustedes saben que en el mundo hay una tendencia de entrar con los equipos de agencia dentro de las organizaciones, y que es una experiencia que todavía en Chile es bastante menor, pero en el mundo existe, pero sí ya empieza a reconocerse que una agencia interna nunca va a reemplazar a una agencia creativa externa, digamos, ¿no? Y finalmente los premios de creatividad que nosotros consideramos que no sirven para nada, digamos, como selección múltiple de alternativas versus el mundo que sí les da mayor peso que nosotros, ¿no? Para ir terminando, voy a pasar muy rápido el aprendizaje. Básicamente tenemos que entender bien la discusión entre creatividad e innovación, es tema que debemos conversar. Luego, este tema de que tal vez consideramos que estamos mucho mejor de lo que realmente lo estamos haciendo, tema de reflexión. Tercero, las perspectivas de futuro, la creatividad y la falta de talento de las agencias son una barrera, tenemos que hacernos cargo de eso y conversarlo con nuestros equipos de las agencias. Y finalmente, estamos pensando que el gran arma que tenemos para hacer nuestro trabajo en marketing es la creatividad, pero no necesariamente creo que le estamos dando la importancia en los hechos, ¿no?
Así que yo antes de partir con dejar al panel, que son los especialistas, me gustaría recalcar como resumen que de esta conversación, y lo hemos conversado con la Andrea, nos dejan algunas tensiones que tenemos que hacernos cargo, digamos. Es decir, más allá que la incongruencia en las respuestas, lo queremos ver como tensiones, ¿eh? Y la primera de ellas es que es lo que digamos, esta tensión entre creatividad e innovación, aquí vamos a priorizar en comunicación comercial y poder diferenciar las dos dimensiones. La segunda que nos plantea los resultados del estudio es que la creatividad es vital, pero no es lo que estoy haciendo. 84% cree que es importante, pero 0% piensa que está haciendo creatividad icónica y 44% piensa que está haciendo más bien cosas prácticas y promocionales. Esta es una tensión que está aquí y que si queremos plantear y poner arriba de la mesa el tema de la creatividad en nuestra industria, tenemos que discutir estos temas. Tercero, es que lo hago bien y tú lo haces mal, evidentemente. O sea, si el brief, yo hago bien los briefs, el propósito de marca y la colaboración, yo estoy haciendo la pega, mi socio, la idea es creativa, el talento y las estrategias creativas no están surgiendo efecto. Por lo tanto, vaya qué tensión que tenemos que hacernos cargo. La siguiente es la cuarta, atreverse en quien no confío o no valido. Fíjense que se habla de atreverse más, que seamos más valientes, que tomemos más decisiones, ¿no? Pero por otro lado, no le tengo fe a la creatividad. ¿Cómo voy a jugarme en algo en que no le tengo fe? Y más allá, ¿cómo voy a jugar con alguien que creo que le falta talento? O sea, es difícil ser valiente, ir a la guerra sin armas, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos que buscar entonces cuál es esta consistencia. Si realmente quiero ser más valiente, tomar mejores decisiones más arriesgadas, tengo que tener confianza en mi agencia y tengo que tener confianza en el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Y finalmente, la creatividad es el camino, pero no lo estoy privilegiando. 81% pensamos que es el gran arma que tiene el marketing para hacer su aporte, pero no elijo a las agencias por creatividad, sino que por eficacia, ¿no es cierto? Y 32% cree que este enfoque me hace perder el enfoque de negocio, ¿no? Porque creo que el valor, más que en las cifras y en los números, está en que podamos discutir las tensiones, que este trabajo no terminamos hoy día, pero nos gustaría poder dejarlo instalado con todos ustedes. Y finalmente, lo último es la desalineación que hay entre la solución, entre el problema y la solución. Creemos que nos falta fe, pero decimos que lo que hay que hacer es mejores briefs. No sé si mejorando los briefs vamos a tener más fe en la creatividad y la falta de talento, pero queremos como solución juzgar mejor la publicidad. Creo que antes que juzgar la publicidad tenemos que estar seguros que tenemos los mejores talentos. Así que yo no me quiero alargar más. Muchas gracias y seguimos con los panelistas. Gracias, Fernando. Gracias. Te invito a que te quedes acá porque vamos a seguir conversando. Fernando Mora Aspe nos acompaña. Saludamos a todos los que nos están viendo allá en la cámara. Acá somos poquitos, no somos muchos, pero allá sí. A través de andatv.cl. Vamos a continuar con un panel y esto, si ustedes pueden ver, no se tendrían que dar toda vuelta, pero igual que la tele, mientras se va a montar un set acá al lado, nosotros vamos a conversar acá y nos van a achicar la imagen para que al lado puedan hacer lo mismo que se hace en un set de televisión. Y ahora sí vamos a hablar con el panel porque hay varias cifras que llaman la atención. Quiero preguntar acerca del tiempo, por ejemplo, porque se necesita tiempo para ser creativo, entonces quizás también hoy día, ante la intención de la efectividad, no se tiene, es como el periodismo de investigación, por ejemplo. Uno dice, ¿por qué no se hace más periodismo de investigación? Sí, porque hay que parar una nota todos los días. Y para hacer un reportaje de investigación se requieren muchas veces meses, incluso años. No es tan simple como llegar y hacer un reportaje en profundidad. Aquí es lo mismo, quizás cuando se nos convoca, Fernando, a hablar de creatividad, también leía que la creatividad tiene mucho más que ver con obsesión que con inteligencia. Uno dice, oye, qué inteligente, es creativo. No tiene que ver con eso. Dentro de la creatividad también influyen factores, me imagino, como el humor, como la empatía, como la ironía, como distintas cosas. Entonces, no sé si la creatividad es algo que se agarra o que uno puede comprar en una farmacia, algo mucho más complejo que eso. No, pero indudablemente la creatividad puede ser un pensamiento organizado. O sea, claro, sin duda. No hay que ser iluminado para ser creativo. Sí, evidentemente hay talentos, pero que se puede ordenar. Y cuando uno trabaja con equipos de trabajo, si uno tiene
crea los procesos para buscar la creatividad, la probabilidad es probablemente alcanzable. Ahora, como dices tú, creo que el tema de las metas de corto plazo, y se plantea en el estudio que una de las dificultades es poder ver cuáles son mis objetivos de corto plazo y de largo plazo. La creatividad se nos escapa cuando hablamos de corto plazo. Estamos llenos de indicadores de vanidad que hoy día tenemos y eso también nos empieza a ensuciar las visiones. Entonces creo que las famosas métricas. Así es. ¿Te parece que invitemos a nuestro panel? Por favor, sí. Yo antes de invitar al panel, quiero solamente hacer un disclosure porque desde que llegó la pandemia uno estornuda y como que le da vergüenza, tiene COVID. Estoy un poco resfriado porque tuve la mala idea de hacer un paseo en bicicleta el fin de semana con unos amigos, el tiempo estaba muy malo y me resfrié, me hice un examen y salió negativo. Y todos dicen, pero es que no sale el tiro. Bueno, me hice 2, así que para la tranquilidad de todos. Bueno, voy a presentar primero que todo a Diana McAllister. Voy a leerlo para no equivocarme ni tampoco perderme ningún dato. Diana, como ella nos dice, es mamá. Y después de mamá, inmediatamente es amante del tenis, así que le tiene que importar muchísimo el tenis. Diana es ingeniero civil industrial, trabajó 18 años en Nestlé, desarrollándose en distintas áreas de la compañía y terminó los últimos 3 años en un rol más estratégico, definiendo las distintas estrategias para canales y clientes. Hace casi 3 años se une a Unilever Chile, a cargo del área de marketing de alimentos y bebidas, y hace ya más de un mes se desempeña como Country and Marketing Lead de Nutrition para Chile, así que un aplauso para ella. Por favor, Diana, adelante. Donde quieras. Voy a saludar también a... voy a presentarlos en orden. Eduardo French Davis, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, MBA de Babson College, diplomado en negociación y resolución de conflictos organizacionales de la Universidad de Harvard. Tiene más de 15 años de experiencia en distintas unidades de negocio de CCU y pertenece además al directorio de la Asociación Nacional de Avisadores. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Adelante. Si no lo estoy mirando a esa cámara que está atrás por si acaso, para que no parezca que estoy mirando como al vacío, es porque estamos transmitiendo, recuerden, en andatv.cl. Vamos a presentar también a Andrea Mate. Andrea es psicóloga UDP, es máster en Economía e Innovación de la Universidad de Salamanca y gerente general de Quiltros. Es presidente de ACHAP, ha obtenido reconocimiento OIT por la gestión de recursos humanos en pandemia y su empresa obtuvo además el premio a una de las empresas más innovadoras a propósito de lo que estamos hablando de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea. Y finalmente saludamos a José Ignacio Solari. José Ignacio tiene una larga y exitosa carrera creativa en distintas agencias de publicidad. Comenzó en Macán el 2005, pasó por TVWA, DIU, Euro. Ha llevado a todas las agencias donde ha trabajado a ser top 10 en la industria de nuestro país. Actualmente se desempeña como presidente y CCO para relanzar DDB Chile de la mano de DDB Latina en el país. Adelante, José Ignacio, gracias por estar con nosotros. Bueno, y aprovecho nuevamente de saludar a nuestros auspiciadores, Chilevisión, donde estamos, Pluto TV, McDonald's, Initiative Banco de Chile, Nestlé, Unilever, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Megatime y Admetrics. Gracias a todos por acompañarnos. Me imagino que hay varias cosas que sacar en limpio de este estudio, varias cosas que impresionan también. Y por lo mismo quiero partir con una pregunta breve. Como es tele y lo estamos transmitiendo, por favor les pido que cada vez que intervengamos sea cortito para que lo hagamos varias veces todos. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de las conclusiones de este estudio? Así como lo más importante o una pincelada básica. Diana. La verdad que, la creatividad definitivamente, y lo hemos conversado un montón en ANDA, es un tema hoy en día. Yo creo que ahí le echamos la culpa al marketing, le echamos la culpa a las agencias, y yo creo que al final es algo que tenemos que solucionar, es algo que tenemos que poner sobre la mesa, y entre todos encontrar la solución. Eso. ¿En tu caso, Eduardo? Primero que todo, muchas gracias por la invitación a la ANDA y a Chilevisión por recibirnos acá, ¿no es cierto? Pero lo que más me llama la atención es que el tema de la creatividad no es algo puntual, ¿cierto? Como que uno trata, cuando te hacen preguntas de selección múltiple, uno tiene que elegir una de las opciones. Y la verdad es que es un problema bastante más holístico, ¿no es cierto? Creatividad está en todo lo que hacemos. Alguien puede ser eficaz y eficiente siendo creativo al mismo tiempo, como que no son contrapuntos. Yo creo que eso es lo principal que hay que discutir, que no son un extremo u otro, sino que son complementarios. Y creo que ahí tenemos algo que investigar como ecosistema al final. Andrea. Hola, muchas gracias por la invitación a los dos.
Yo lo que más me llama la atención es que algo tan importante para los negocios como es el marketing y la creatividad manifieste un nivel de crisis como este, en el sentido de que hay muchas tensiones y eso afecta la forma en que se está trabajando. Y por tanto afecta el resultado, ¿no? Y siendo algo que es importante para el crecimiento del país y el desarrollo de la economía, me parece sumamente grave que estemos con un ecosistema tan dañado. Y me parece que tenemos que tener iniciativas importantes de unión entre ambos gremios y entre los actores para tener un ecosistema más sano. José Ignacio, ¿cuál es tu experiencia viéndolo desde las agencias también? Nada, primero gracias por la invitación y gracias también por hacer esto. Creo que está bueno este espejo, mirarlo. Y nada, yo me quedo como con una espina que me duele muchísimo, que ese 53% que no tiene fe. Que no tiene fe, como está verbalizado, me parece muy contundente. Y luego el 81% que cree que es el superpoder. ¿Cómo lograr unir esos dos mundos? Me parece un desafío o quizás hacer como una invitación que esta sea una bisagra para construcción de ese puente, ¿no? Cuando se habla de creatividad, se observa que la gran mayoría de los avisadores lo vinculan con innovación. ¿Eso es una virtud o un problema? Porque algunas veces podemos pensar que al vincularlo con innovación se pierde el factor de la comunicación, que probablemente sea igual o más importante. ¿Cómo lo ven ustedes? Para mí la creatividad, y Fernando lo mencionó al principio, la creatividad es un concepto mucho más amplio que la innovación, porque la creatividad, cuando vamos a la definición de creatividad, es un proceso de innovar, de crear algo, de idear algo. Entonces, la creatividad envuelve la innovación. Yo creo que, y acá lo divido, por ejemplo, en innovación, en la comunicación y en la ejecución. O sea, no es solamente un pedacito, es todo el de hecho, yo me atrevería a decir que es como el principio de sí, todo. Porque la innovación significa ensayo y error, digamos. Probar, innovar, incubar. Y después viene el momento que decía Fernando, que es el eureka, digamos, que es la parte como de la iluminación, de decir, encontré lo que estaba buscando, ¿o no? Sí, total. Y acá, y lo otro es que el proceso de la creatividad, si bien, como te digo, innovación, comunicación, ejecución, finalmente el partnering con las distintas agencias de medios, de comunicación, de publicidad, de promoción, tiene que ser un trabajo en conjunto. O sea, no es solamente un rol de marketing, no es solamente como específico, sino es todo un ecosistema. Entonces, la creatividad yo creo que tiene un malentendido hoy en día, porque tenemos que hacerlo entre todos. Andrea, Fernando decía, la creatividad se trabaja. O sea, si hay una línea de trabajo clara en una agencia, en una empresa, en una compañía, donde sea, se puede trabajar. ¿Qué es lo que está fallando hoy día? ¿Cuáles son los puntos que debiéramos, o las tuercas que debiéramos apretar para que eso pueda funcionar o se pueda aceitar esta máquina de la creatividad? ¿Son los líderes de las compañías los llamados a que el resto del equipo entienda que la creatividad es parte del día a día? ¿Cómo se trabaja eso? Mira, hay varias cosas que me gustaría decirte en torno a eso. La primera es que la creatividad florece en culturas procreativas. Por tanto, efectivamente, en las empresas, tanto las agencias como desde los clientes, es importante establecer culturas creativas, culturas no aversas al cambio y, por supuesto, culturas no aversas al riesgo, ¿no? Y estas cosas son condiciones tanto de la innovación como de la creatividad, porque la innovación es probablemente la bajada a tierra de aspectos creativos que son importantes en cualquier industria. Sí. ¿Por qué son importantes? Porque hoy día diferenciarse es cada vez más complejo, porque hoy día los mercados efectivamente no responden a lo mismo que hemos venido viendo y el marketing de interrupción se ha ido extinguiendo para llegar a un marketing de adopción y un marketing de propósito, y por tanto es muy importante el relato, los contenidos, y en eso la creatividad es muy relevante. Pero lo que tú ves hoy día, y tú me preguntas cuál es el problema, yo creo que el problema tiene mucho que ver con que en Chile, y eso lo avalan los números, que es distinto al resto del mundo, se le ha dado mucho foco y mucho incentivo a un marketing muy funcional, muy apegado a la venta, efectivamente como casi una extensión del equipo de ventas, en el sentido de que no va o no está muy centrado en crear relaciones, sino que está centrado
en un efecto muy a corto plazo, porque los incentivos de las empresas están puestos ahí para los gerentes de marketing también. Por tanto, es lo lógico que ocurra, ¿no? Yo no quisiera satanizar a ninguno de los dos lados, ¿no? Entiendo, pero el cariño de la marca se termina cuando la de al lado vende más barato. Al fin. Pero por supuesto no que hay o sea, amor a la marca. Digamos. Efectivamente, y si tú lo que estás haciendo es un marketing muy funcional, ¿verdad? Y menos relacional, menos de sentido y de significado, efectivamente lo que vas a obtener es una reducción de la creatividad, porque efectivamente no hay una creatividad que se pueda hacer en un día para la noche de ese mismo día, Claro. para decir que tú tienes un producto que va en pack y vale 20% menos. O sea, es un desafío al talento cualquiera, digamos. Hagamos la corta, digamos. José Ignacio, en eso, ¿se coarta un poco la creatividad en la agencia respecto a esa realidad a la que nos vemos enfrentados? Sí, y nos vemos enfrentados a tener que desarrollar nuevos métodos para responder a esos tipos de marketing y esos tipos de soluciones, donde lo mismo decía la Andrea, que está enfocado en este marketing práctico, en este marketing promocional, ¿no? Y así vamos respondiendo y vamos cubriendo distintas necesidades que van necesitando los clientes en esta nueva era del consumo y de la vorágine. Pero perdón, Estamos ¿el cliente entiende que también hay algo que trasciende la inmediatez y que hay que hacer la pega lenta, como cocción a fuego lento? Pero es que yo también ¿o estoy no? en la parada que dice la Andrea. No se trata de satanizar. Creo que no estamos perdiendo la posibilidad de construir algo al estar divididos. Nosotros podemos Que lo dijo Eduardo un construir- poco, que esto es un sistema holístico, digamos. Claro, ¿o no? nosotros podemos construir algo mucho mejor si trabajamos juntos, si tenemos la capacidad de admiración arriba de la mesa, si construimos la confianza. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de que yo diga, no, es que no puedo llegar, no, es que si tú tienes que llegar, porque al final es una conversación de ciego, o sea, de sordo, perdón, que no va a tener un norte claro. El punto es cómo poder aunar los puntos para construir o reconstruir un trabajo colaborativo entre avisadores y entre las agencias. Creo que ese es el punto más importante. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Fernando? A mí me parece que sí. Yo creo que el gran desafío que hay en ese sentido general es ese. O sea, volver a reencontrarnos en un tema colaborativo, en esta vorágine de tiempo, dejar un tiempo para conversar de creatividad, para mirar creatividad, para levantar la cabeza, ver qué se está haciendo en el mundo, qué le gusta a las personas, qué conecta con las personas. Y yo creo que eso es un tiempo que hay que dárselo y tiene que ser conjunto. Tampoco puede ser solamente la agencia porque llega con la idea y se va rebotado. O tampoco puede ser el cliente porque la agencia ha estado trabajando en el corto plazo y no ha podido levantar la cabeza. Creo que crear esos espacios de conversación y poner la creatividad encima de la mesa. ¿Cómo hacemos para ser más creativos? Así como preguntamos qué hacemos para vender más barato o qué hacemos para llegar a mayor cobertura y distribución. Bueno, ¿qué hacemos para ser más creativos? Eduardo, tú recién decías que se puede ser eficiente y también creativo. Vayámonos a las cifras que veíamos en el estudio. Solo un tercio de los avisadores chilenos considera su creatividad en comunicaciones como original e impactante. Poquito. Un 0% la considera icónica y un 44% considera lo que hace como práctico y promocional. Pero el 82%, y aquí está la contradicción extraña, ¿no?, considera la creatividad como crítica o extremadamente importante para el negocio. ¿Cuál crees tú, Eduardo, que puede ser la explicación para esta contradicción? Pues, yo creo que la explicación recae en la interpretación de la creatividad, porque algo promocional y táctico, nadie dice por qué no puede ser creativo, ¿cierto? Me gusta muchísimo la Fórmula 1, entonces cuando dándole vuelta a este proceso, preparando un poco el seminario, dije, oye, esto se parece mucho a la Fórmula 1. Las marcas son construcciones de largo plazo, ¿cierto? Básicamente uno construye una marca en muchos años y prácticamente se construye con consistencia. Las marcas exitosas son aquellas que son consistentes en el tiempo, pero no hay largo plazo sin corto plazo, ¿cierto? Porque hay que pagar la cuenta, hay que financiar. Entonces es un constante balance entre, chuta, tengo que vender más, pero dos, tengo que construir, que es igual a la Fórmula 1. La Fórmula 1, los que siguen la Fórmula 1 son montones de carreras que te hacen un campeonato completo. Entonces, tu desempeño en una carrera, si pierdes en una, la tienes que recuperar en otra, pero la estrategia está en el largo plazo. Y lo bonito de la Fórmula 1 es que todos los equipos
el equipo de ingenieros que desarrolla la innovación, los motores, etcétera, el equipo técnico, el equipo estratégico, el equipo comunicacional detrás de, porque la Fórmula 1 es un negocio, ¿no es cierto? Todos tienen en su chip que tienen que ser creativos, porque es una competencia constante. Entonces, yo creo que el foco está en dos conceptos. Uno, que la creatividad es parte de todos. O sea, a mí cuando me dicen de repente, no, pero es que la agencia son los creativos, no, o típico gallo marketing que dice, no me quiero meter en el tema creativo, tú eres el creativo. Es una externalización de una función que tiene que ser en conjunto, lo mencionó Fernando, las mejores comunicaciones, las mejores marcas se construyen en este ecosistema. Eso es por un lado, o sea, la creatividad tiene que estar en todo. Y dos, ¿por qué algo táctico promocional, ganar la carrera puntualmente por un segundo más? Esa carrera en puntual y no a largo plazo tiene que abdicar de ser algo creativo, ¿no? Yo creo que ahí está la dicotomía que se genera entre ambas percepciones. Interesante eso también porque tú lo decías a grandes rasgos, Diana, cuando se hace bien, en el fondo es bien la compañía, los publicistas, el marketing. Cuando se hace mal, la culpa es de la agencia. Entonces aquí también, en vez de tirarnos la pelota a uno y otro, quizás es buscar esa manera de sincronía, lo que también decía Fernando hace un rato, ¿no? Tratar de sentarnos en la mesa, poner la creatividad como un tronco, como una columna vertebral, y que todos aportemos eso. De hecho, fíjate que quería tomar el ejemplo de Eduardo de la Fórmula 1. En la Fórmula 1, cuando uno ve, también me gusta mucho, uno nunca ve a los equipos cuando tienen que cambiar las ruedas en pits, nunca los ve conversando. ¿Ya? Y no digo que sea malo, sino que se entienden unos a otros, ya se conocen tan bien que no necesitan. Cada uno tiene un rol definido y si alguno falla o esto, hay una comunicación, hay una ayuda entre todos. Y yo creo que eso, y volviendo a lo que mencionaban antes, tiene que haber una sincronización en todo esto. O sea, yo creo que hoy en día efectivamente tenemos un desafío muy grande, que es cómo generamos un equilibrio entre la construcción de marca a largo plazo y el momento de la verdad en el punto de venta. Entonces, es un tema de estrategia que tenemos que no solamente mirar una parte, sino la estrategia de una marca va a todo, es holística, como decían, y es ahí donde tenemos que desarrollar. Y el objetivo, volviendo a la Fórmula 1, es uno. Tenemos que llegar al campeonato mundial al final y tenemos todos que ir hacia allá, un objetivo común, y no una carrera específica. Entonces, creo yo que la alineación entre las agencias y el trabajo conjunto que tenemos que ir haciendo, tenemos que tener KPIs conjuntos, tenemos que tener un objetivo común, que es poner a la marca al frente de todo. Sí. Una vez vino don Francisco al canal, vino porque estaba promocionando la Teletón. Entonces hablaba a propósito del fin de los medios. Yo le decía, ¿morirá la tele? Y él me decía, yo creo que no, y me dio un ejemplo. Me dijo, mira, cuando estaba la radio, me decía, y después salió el cine, me decía, todo el mundo pensó que iba a morir la radio. Y hubo una manera en que la radio se reinventó, con radioteatro, hicieron otras cosas. Después me dijo, cuando salió la tele y apareció, cuando salió el cine y apareció la tele, todos dijeron, es el fin del cine. Y me lo puso como ejemplo. Me dijo, bueno, ¿y qué hicieron? Vendieron cabritas, me dijo. Entonces, lo decía de una forma, yo encontré bien interesante, porque en el fondo decía, hoy día tú vas al cine y son más caras las cabritas y la bebida que la entrada de la película, ¿no? Está claro eso. Entonces ahora, respondiendo también lo de la Fórmula 1, el gran auge que tuvo en los últimos años fue una serie que aparece en Netflix, Drive to Survive. También la veo, entonces por eso estoy al tanto. Es que está muy bien hecha. Y volvió el amor por este deporte que hace algunos años nos hubieran preguntado, y si tú no seguías la Fórmula 1 no te sabías muchos nombres, salvo Hamilton, qué sé yo, un par de íconos. Entonces lo que quiero decir es que ahí hubo un adaptarse a los medios. Dijeron, tenemos que adaptarnos a esto. Cuando uno habla de tele, nosotros hoy día saludamos a Pluto TV, que es una de las plataformas que tiene también la compañía, y claro, quizás es la nueva tele, otra manera de ver tele. Si tú le preguntas hoy día a un niño de 10 años y pone un comercial, quizás te va a decir, ¿por qué apareció esto en la mitad de mi película? Y quizás tenemos que encontrar esa manera de no satanizar a los medios, de no satanizar el click, pero sí encontrarnos en un punto intermedio. No sé cómo tú lo ves, José Ignacio, también trabajando desde una agencia de publicidad. Nada, qué decirte. Mi hijo acaba de cumplir 4 años y sabe esquipear un pre-roll. Claro, probablemente el botón más apretado de los niños, omitir anuncio, pero porque... Entonces, sí, pero eso, o sea, así como, pero ya está consumiendo la pantalla, por el otro lado. Creo que lo veía en una charla hace unos años atrás, que cuando también se cuestionaba el fin de la televisión,
me cuesta encontrar alguna persona que trabaje o que le guste las comunicaciones o el consumidor final también, que este fin de semana no estuvo pegado viendo la Casa de Dragones a un televisor, ¿no? Ocurre algo ahí. Pero perdón, también entendiendo que, no sé si me equivoco, pero el teléfono también es un televisor. Si lo que pasa es que, Total. olvidémonos del dispositivo, pero para un niño como TikTok es ver tele, probablemente, por eso te digo, ahí hay una pero también oportunidad creo que- gigante. Creo que el consumo de medios tradicionales, si bien podemos elaborar una conversación desde ahí, también creo que la creatividad hoy día tiene la posibilidad de ocurrir en cualquier otro lado. Cuando yo empecé a trabajar en esto... O en varios al mismo tiempo. Claro, esto se trataba de llenar formatos esperables, donde uno ponía una foto, un texto, un logo, qué sé yo, o un comercial de 30 segundos, cuando uno tenía mucha suerte, 45, y demasiada suerte, uno hacía un comercial de 1 minuto. Yo en Nueva York me compré una estatua de Fearless Girl en una tienda de souvenir. Eso es impacto cultural. Hoy día la publicidad, si nos quedamos solamente con que comunicación significa llenar un formato esperable que ya está comprado, creo que nos estamos perdiendo una gama muy importante de donde puede ocurrir la creatividad. Si nosotros evolucionamos hacia el impacto cultural y cómo las marcas pueden abrazar propósitos que son relevantes para las personas y desde ahí construirse, creo que hay un campo abierto que descubrir para construir de verdad ese 81% de superpoder. ¿Qué necesitamos para volver a relevar, Andrea, el valor de la creatividad? Lo pregunto porque antes, qué sé yo, uno veía un programa del domingo en la tarde y había una sección para ver los comerciales más creativos del mundo. Todavía hoy día uno a través de internet o el teléfono se manda como viral una especie de comercial. Entonces, está ahí flotando, digamos. ¿Cómo lo hacemos para relevarlo? Mira, yo creo que hay una cosa que es bien importante y salía en el estudio para volver a linkear los datos, que tiene que ver con conocer mejor a tu consumidor y a tu cliente, cosa que hoy día, como se veía ahí, está bastante de lado, ¿no? Aparecía en el mundo chileno mucho menos relevancia de lo que es entender con quién uno está hablando, con quién uno está intentando tener una relación. Y eso te lo puedo decir que se ve en la práctica. La creatividad tiene que estar nutrida para poder ser cultural y representar algo y tener sentido y que vuelva a tener entonces relevancia, tiene que estar anclada, ¿verdad?, en una buena comprensión de la sociedad, de las personas, de las necesidades, del momento político, ¿verdad? ¿Y crees en la capacidad de poder dar vuelta a un cliente? En el sentido de que, claro, uno puede conocer al cliente, pero el cliente puede ser, de una u otra manera, voy a caricaturizarlo, pero puede ser una muralla, digamos. Es decir, bueno, aquí somos una empresa más conservadora, no nos gusta tanto esto, y a través de la creatividad demostrarle que sí pueden abrir otra beta, que sí pueden aumentar el horizonte a, qué sé yo, a su propia audiencia. Claro, eso es posible, pero lo que tú dices es muy relevante, porque en un sustrato en que yo no le tengo fe a la creatividad, sumado al sustrato de que pienso que tú no haces bien tu trabajo, es muy difícil ser persuasivo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que entonces necesitamos un trabajo colectivo de mayor credibilidad. Sabemos que la confianza está deteriorada en todas las instancias de la sociedad. Esto no es solo en la relación clientes-agencias, ¿no? También es clientes-mercado, también es personas, instituciones, gobierno, iglesia, etcétera, etcétera. La confianza ha ido cayendo en todo. Y yo creo que una de las cosas más relevantes para que la creatividad suceda es la confianza, porque no existe una posibilidad de cultura de riesgo sin confianza. Por tanto, cuando tú me preguntas eso, dar vuelta a un cliente o no dar vuelta a un cliente está muy lejos de la conversación anterior, que es cuánto en ese ecosistema o en esa conversación se está impulsando una conversación abierta, una conversación innovadora, una conversación desafiante. Tú viste en los datos una cosa que es bien relevante, y es que tener socios que me desafían para los chilenos está en el cuadrante inferior izquierdo, ¿verdad? No es relevante, y es verdad. ¿Por qué? Porque están presionados de tiempo, están presionados de resultados, y cuando tú entras a desafiar tienes que entrar a pensar. Para entrar a pensar tú necesitas tiempo, tú lo dijiste entrando en la conversación. Entonces hay mucho de mecánico porque hay pocas empresas que tienen ese espacio de pensamiento. Entonces, para poder volver a traer la creatividad a la mesa, necesitamos crear confianza, tener estas conversaciones necesarias,
y crear espacios de pensamiento de nuevo. Es decir, que no nos coma la cultura la inmediatez de la ejecución de un plan de marketing que efectivamente, yo entiendo lo que dice Eduardo, pero hay empresas y empresas. Es decir, hay empresas donde la cultura creativa puede dejar que tú seas promocionalmente creativo y otras en que lisa y llanamente, como por ejemplo todo el entorno del retail, no hay tiempo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, hay Y varias... también la espalda. Hay empresas que tienen la espalda para poder equivocarse Exacto, varias hay veces y hay otras que y otras una que no. y sacan Claro. el cuento. Entonces es multivariada la problemática, no empieza ni termina, te fijáis, en esta relación cliente-agencia. ¿Tú estás de acuerdo, Fernando? No, absolutamente. Yo creo que yo lo planteo, la confianza es un gran tema, digamos. La confianza entre los equipos de cliente y agencia es fundamental, ¿no? Como dice Andrea. Pero tenemos que seguir la meta, la otra confianza, esa confianza que el consumidor, las personas están perdiendo en la publicidad. Eso es absolutamente fundamental, como lo decía al principio, es la mayor amenaza que tiene el ecosistema de la comunicación comercial y por lo tanto, y ahí conecto con la creatividad, es clave para poder recuperar esa confianza de las personas. La creatividad, la buena publicidad creativa no solamente tiene un buen resultado, sino que tú lo comentas, como alguien decía por ahí, y se empiezan a comentar, y ese efecto es mucho más de largo plazo, ¿no es cierto? Y empatiza más con las personas. Yendo a la Fórmula 1, ese es el gran desafío que tenemos. Las variables todavía pueden ser muchas, no quiero... La estabilidad de los equipos, tanto de agencia como de cliente, tremendo tema. Cómo yo estructuro estrategias de largo plazo, de manera que cuando vengan nuevas personas a integrar los equipos, entren desde el principio imbuidos de temas de creatividad y la filosofía de trabajo que existe en la marca. O sea, creo que son muchas las variables, y por eso que creo que esto no lo vamos a terminar aquí, va a ser una discusión permanente que tenemos que delegar también a las marcas. Digamos, ¿no? Si quieren hacer preguntas al final, pueden, ahí tienen las libretitas, pueden escribirlas y podemos también hacer algunas preguntas al panel. Respecto a eso, Eduardo, hay también una lógica, que es que no sé si vaya a haber tiempo, porque también estamos hablando como, ¿se necesita tiempo? Estamos de acuerdo, obvio que se necesita tiempo. ¿Tenemos tiempo? Por supuesto que no. No hay un espacio, salvo probablemente en algunas compañías contadas con la mano, que uno diga, tenemos un largo espacio para pensar y para abrir las puertas a la creatividad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos para transformar la mente de las compañías y que se entienda que la creatividad tiene que ser una constante, como tú dijiste? Que no se trata de tener o no tener tiempo, que tiene que estar incorporada en la cultura de la compañía entera, porque también pasa mucho lo que tú dijiste. Así como alguno dice, bueno, tú eres el creativo, yo veo los números. Es como si uno le dijera, bueno, entonces yo soy el creativo, no me importa si vendí o no vendí, porque hay que entenderse, digamos. ¿Cómo hacer que desde el operario hasta, qué sé yo, el CEO de la compañía entiendan que la creatividad es algo que hay que empujar? Sí, es una súper buena pregunta y un desafío cultural. Con los gigantesco. riesgos que eso implica. Exactamente, pero yo creo que hoy día tenemos una gran oportunidad que nos da el consumidor por un lado y la tecnología. Porque nos permite, hoy día la capacidad de segmentar es infinita, ¿no es cierto? O sea, hoy día, gracias a los medios digitales, tenemos una capacidad enorme de construir ni siquiera el gran insight de la comunicación, sino que podemos generar micro insight y trabajar con diferentes targets. Entonces, uno entiende cuando de repente hay compañías gigantescas. Nosotros en el caso de CSU, el que me toca liderar, imagínate, son 26 marcas, es una red de 18 agencias, es gigantesco, pero una campaña grande hoy día tiene 70, 80 bajadas digitales. Si no querí probar en la campaña completa, la tecnología, equivocarte en una. Equivócate en alguna, fail fast, fail cheap, ¿no es cierto? O sea, equivócate o prueba en alguna. Entonces, yo creo que la gran recomendación para poder construir cultura es probar, ¿cierto? O sea, si tú no probáis, no vaya a crear nunca una cultura de riesgo, sino si le caía a palo al marketinero o al creativo porque se farrió la campaña completa, bueno, si toca algún par de piezas en digital y puede probar, o una vía pública o alguna frase de radio, yo creo que la invitación para que realmente hayan cambios culturales es ir transformando desde las pequeñas cosas, no tratar de comerse el chancho de una, ¿no es cierto?, sino que ir probando. Y hay marcas que están más predispuestos, están más preparadas para poder jugar en diferentes territorios, ¿no es cierto? De repente, ¿sabéis qué? Estoy complicadísimo con la venta de detergente.
pucha, también tengo que darle a la comunicación de precio, no tengo otra, pero a lo mejor hay otra categoría que pudiera complementar esa estrategia y empezar a permear la cultura dentro de la compañía. Yo creo que hoy día yo lo veo súper positivo, creo que tenemos una gran oportunidad de probar y generar creatividades desde cosas más chiquititas, con insight más controlado, para que después demostremos en la cultura de la compañía y las agencias que sí se puede tener creatividad y eficacia al mismo tiempo. De hecho, que la creatividad es parte fundamental de lo eficaz que puede ser tu pieza de comunicación. Diana, y ahí hay una especie de diferenciación de segmentos, porque da la impresión también, de acuerdo a lo que dice Eduardo, te podía equivocar en algo del digital, porque hay menos lucas invertidas, probablemente incluso esté en juego cosas como la reputación de la compañía, si algo puede salir bien o mal, y da la sensación, de acuerdo a lo que tú dices, que claro, si es que sales en la pantalla abierta en horario estelar, hay más riesgo también, o sea, hay menos probabilidad de equivocarte. O desde arriba te pueden decir, en estas las cosas tienen que salir bien, digamos. Tratemos de no equivocarnos en esto, ¿o no? Sí, y yo creo que yendo también un poco a lo que mencionaban antes, que entendiendo el consumidor, entendiendo los segmentos que quieres llegar, tienes que tener comunicaciones diferenciadas. O sea, hay el famoso camino a la compra que le enseñan a uno en marketing en la universidad, y que te dicen, bueno, en cada parte del camino a la compra tú tienes que tener diferentes puntos de contacto. Antiguamente eran los medios tradicionales. Hoy en día tienes que tener, así como tienes estrategia de canales, tienes que tener estrategia de medios. Y en cada medio tienes que comunicar de una forma distinta. Entonces, yendo a tu punto, esta segmentación y estos mensajes tienen que hacerse distinto, y ahí voy al tema también, hay que atreverse, hay que intentarlo y ir comunicando a ciertos segmentos, porque las marcas hoy en día, si bien es la misma marca, es el mismo producto, no todos lo consumen de la misma manera. Entonces hay que llegar con mensajes distintos, y eso es lo rico que nos permite la tecnología, de ir probando, ir llegando con un mensaje, ir testeando, y por último bajarlo rápido si es, Claro. si es controversial. Y para ustedes, José Ignacio, me imagino que es una tarea titánica, porque hay más canales, hay que transmitir más mensajes, y ni siquiera es que los equipos sean iguales. Me imagino que con el paso del tiempo los equipos incluso se han ido reduciendo. ¿Ah? No, por supuesto, pero tiene que ver con lo que yo te decía, en cómo se ha diversificado nuestros campos de acción, que por un lado puede ser un trabajo titánico, agobiante, qué sé yo, pero también abre la posibilidad de conectar con audiencias de manera diferente, como muy bien decía Eduardo, con estos micromomentos que nos enseñó Google, cómo interceptar en diferentes ocasiones de consumo o ocasiones de interés, qué sé yo. Sí, eso. Y Fernando, ¿tú te quedas con la sensación de que somos muy distintos al resto del mundo? A veces también se usa como excusa, ¿no? No, que está la cordillera, estamos muy lejos, entonces como somos el último país del mundo, aquí las cosas se hacen distinto, pero dados los resultados que mostraste, no estamos tan lejos de como... Yo creo que también la tecnología, el mundo cada día es más chico, más global. Nosotros lo percibimos en las problemáticas de avisadores, digamos. Lo que pasa en el mundo y que nos llega cada semana en la WFA es prácticamente los mismos problemas que estamos teniendo hoy día. Le comentaba a Diana antes de partir que este mismo encuentro lo va a hacer la WFA a nivel mundial el 6 y el 7 de septiembre. Es decir, nosotros estamos tirando el tema arriba de la mesa un par de semanas antes que se va a discutir a nivel global. Es decir, eso te habla de que estamos totalmente integrados cuando hablamos de propósito de marca, de creatividad, de seguridad de las marcas en las redes, etcétera, son los temas que están pasando en todo el mundo, y eso hace que los perfiles de las problemáticas sean los mismos. Y aquí pueden haber algunas cositas, pero yo creo que lo más valioso, que la diferencia con el mundo, como coincido contigo, estamos parecidos, pero aquí en Chile y en el mundo hay cosas que tenemos que trabajar. Claro. Y eso es el objetivo final, digamos. Estoy feliz de ir. Si me quieren invitar, voy a ir a conducir. Pregunta para el panel. Esto es bueno porque es parecido como otras cosas con guitarra. Bueno, ¿y ustedes? ¿Qué han hecho para fomentar la creatividad en sus equipos? Da lo mismo aquí, ¿cómo se dice? Dejemos la humildad de lado y cuéntenos si tienen alguna iniciativa que crean que es digna o importante destacar. Yo quisiera compartir una de las cosas que hemos venido haciendo, y ahí muy cercanos a nuestra, por ejemplo, agencia de medios, es que hemos venido trabajando muy de la mano
por ejemplo, las mismas estrategias, el proceso de briefing. Yo creo que es un tema que siempre ha sido con las agencias y todo, es que marketing me pasa un brief malo. Y el tema no es pasar un brief, tenemos que co-crear un brief. Porque al final, si yo conozco a mi consumidor y lo conozco al detalle y sé dónde conectar con él y sé qué Siempre qué le van a está encontrar un buscando, pero al brief que te llegue, digamos. eso por un lado, pero lo otro, al hacer un brief en conjunto, las agencias, todo el equipo ampliado de trabajo va a entender hacia dónde vamos. Porque al final ninguno somos lectores de mente de saber qué está pensando el marquetero, qué está pensando la agencia. Perdón, y al final, bien interesante, porque de repente se puede estar planeando una campaña para un subproducto y resulta que va en contraposición del ideario principal del paraguas más grande, digamos. Entonces también hay que tener claro la compañía en general, ¿o no? pues, total. Y lo otro es que todo el proceso de confianza, que al final esta fe en la creatividad, si todos somos partícipes del briefing y de lo que queremos llegar o del objetivo común al final, no hay una desconfianza tan grande, Exacto. porque todos lo estamos construyendo, todos estamos participando. Entonces yo te diría que, y yo lo estoy tratando de hacer así, varios briefs que hemos diseñado en los últimos meses, lo hemos tratado de hacer en conjunto, precisamente por lo mismo, empapar a las agencias y a nuestros partners de lo que estamos pensando. Entonces yo te diría que eso es una de las cosas, cómo lo estamos abordando. ¿Llega mucho brief desordenado, José Ignacio? ¿O que se sientan en equipo en la mesa redonda y dicen, ¿qué es esto? Seguro. ¿De dónde agarramos este No, tema? estoy autorizado para responder. Sin decir la compañía, o sea, pero pasa, pero es ¿no? como todo, Hay oportunidad de mejora. vuelvo a lo Sí, mismo, sí que hay. no se trata de satanizar ninguno de los dos lados. Yo también, las agencias también podemos hacerme la culpa que a veces las respuestas a esos briefs que llegan ordenados no son lo suficientemente ordenados para lograr ese sí. ¿Y cómo o esa fomentan ustedes la aprobación. creatividad adentro? También por el día a día, que de repente se va comiendo las O sea, las ganas. Las agencias de publicidad son en sí como un cuerpo creativo, sin importar. Yo, desde que lidero equipos creativos, me he encargado de decir que la creatividad ni siquiera es solamente responsable del equipo creativo, es producto de todo el organigrama, es el producto final de la agencia. Pero sí quería responder desde otro lado, desde otro rol que yo tengo, que soy presidente del Círculo de Creatividad de la CHAP, de la Asociación Chilena de Agencias. Hemos hecho algo desde el jurado del Festival de Creatividad y hemos integrado avisadores a la jura. Y ha sido un proceso súper sorprendente porque uno pensaría que es como normal, como uno se desenvuelve en juras. Yo he tenido la suerte de jurar en hartos lugares del mundo. Pero cuando invitamos a avisadores, la respuesta siempre es muy parecida y es como, ¡ay, qué impresionante! Discuten en serio. Como, sí, po. ¿Qué querés? Como, oye, que esa pasión, sí, po, si no importa, porque por otro lado también tomando cifras que veíamos en el estudio, como no es tan importante ganar premios creativos. Yo no sé si el cuerpo de avisadores sabe lo que gana en festivales creativos. Quizás se quedaron con una imagen de esos festivales creativos donde poco importaba la marca, poco importaba el rol social que tenía, poco importaban las ventas incluso. Hoy día, si no genera ventas, si no genera reacciones, si no genera impacto social, no gana en un festival creativo. Definitivamente no gana. Claro, que Entonces, tenemos quizás el mal concepto de que a Cannes va a ganar el que te hace reír o el que te hace llorar. Uno de los dos. No, eso no es y así. lo reducimos a eso. Eso- Más eso- holístico. Totalmente holístico. Sí. Andrea, ¿qué hacen para fomentar la creatividad? ¿Cuál crees tú que es la clave también? Mira, yo voy a contestar desde ACHAP, como presidente de ACHAP, no desde mi propia... No, de Quiltro. porque me parece importante hablar de la industria. Nuestra industria en este momento está en un proceso de revisión muy importante. Hemos contratado asesores externos para hacer una revisión respecto al tema del talento, al tema de la creatividad, al tema de también la co-creación, el trabajo colaborativo y la restauración intra-agencias de la confianza. Es decir, hablar de este mismo tema y también una cosa que es muy importante, que es sumarnos como empresas a las nuevas prácticas del mundo empresarial, que también es muy relevante, es decir, la transparencia, los códigos de ética, para que al otro lado también vean que nosotros estamos implementando, ¿verdad?, cambios trascendentes. ¿Cómo afecta esto la creatividad? Se está abriendo, por ejemplo, una cosa que
que es la economía naranja, o sea, la economía creativa. Hay un círculo que está funcionando ahí para integrar otros mundos creativos al mundo de la agencia. Es decir, nutrirse, ¿verdad?, de la creatividad en un concepto más ampliado. Y ese grupo está funcionando para hacer congresos, para poder sacar documentos, para poder crear cultura de creatividad en Chile integrada, que en algún punto integrará la televisión. Nosotros vamos creciendo, ¿verdad?, de a poco. Es súper interesante lo que dices, porque no se trata de que haya una fuga de creatividad, ni que haya una baja. Tiene que ver casi como con que hay como, no quiero usar la palabra miedo, como que se ha ido coartando por factores externos e internos, digamos, la creatividad o fomentar la creatividad. Exacto. Entonces, porque la creatividad está, me imagino, y las personas creativas o que quieren hacerlo también. Entonces sí, estamos abocados efectivamente a romper esas barreras, a romper la barrera del miedo, a dar a conocer más mecanismos de creación de cultura creativa, a que los círculos creativos introduzcan innovación y apertura y que se vea la creatividad en Chile. Porque los creativos, en verdad, en Chile hay creatividad. O sea, hoy día vemos como nunca cómo ganan premios cineastas, cómo ganan premios incluso pintores, y cómo están afuera teniendo... O sea, Chile es un país creativo. No hay razón. El tema de las startups también es un buen ejemplo. Además, somos Chile el país en Latinoamérica con más empresas B que existe. O sea, hay un interés por el propósito, hay un interés por el sentido, hay un interés por ir más allá de lo meramente funcional, hay interés por hacer negocios relevantes, ¿no? Entonces eso se está mostrando. Nosotros estamos trabajando en eso, como darle una relevancia pública a la acción de la creatividad en su rol en la economía de Chile, que tú sabrás, la economía creativa es un porcentaje bien importante del PIB en Chile. Sí, claro. ¿No? Eduardo, en el caso de usted, ¿qué puedes nombrar como para fomentar la creatividad? Te lo pregunto, Sí. Es interesante escucharlo desde una empresa grande, Unilever, CCU, claro, no es una pyme, digamos, entonces imagino que es más complejo movilizar un equipo más numeroso. Yo te puedo dar dos ejemplos concretos de los que hemos estado haciendo. Uno, el one size fits all ya no funciona, ¿no es cierto? O sea, claramente ya sabemos, son distintos tipos de consumidores, la tecnología nos ha ayudado, y eso tampoco funciona en la estructura de funciones creativas al interior de estas compañías. Yo te mencionaba, es un portafolio grande, nosotros hablamos que trabajamos en manada de logos, somos muchísimas marcas en un sistema de montón de 8 o 9 categorías y la mayoría y prácticamente toda la creatividad se hace local, como decíamos acá. Entonces, lo que hemos descubierto y una de las cosas que hicimos es descontracturar el ecosistema de agencia marca por diferentes tipos de marcas. Hay marcas en que tienen y marcas más tradicionales y quizás que están bien funcionando, que tienen la típica estructura de una agencia creativa, una agencia digital. Bueno, eso no funciona para todas las marcas. Entonces, en algunas marcas tenemos un ecosistema mucho más colaborativo, funcionan en matriz. En otras marcas tenemos agencias de especialistas, una agencia especialista en YouTube, por ejemplo, una agencia especialista en TikTok. O sea, yo creo que una de las maneras de fomentar la creatividad es que no todas las marcas de un portafolio de una compañía grande, como en el caso nuestro de CCU, tienen que funcionar de la misma manera. Hay estructuras de remuneración de agencia que son distintas en una marca que otra. Unos están siempre prácticamente el 90% en el variable. O sea, que los job to be done que tiene la marca, o sea, que las pegas que tiene que hacer la marca, no necesariamente estoy pensando en venta, tienen que ser cumplidas y en eso estamos todos incentivados. Y hay otras marcas que ni siquiera tienen agencias creativas, que tienen un sistema de colaboradores alrededor que te van entregando insight y bueno, eso es uno. Y el otro, conectándome con la tecnología, hace ya 2 años hemos iniciado un sistema de experimentación digital. Hoy día tenemos, por lo menos en el portafolio, alcanzamos a tener 260 experimentos digitales el año 2021. Y en esos experimentos digitales tú vas probando diferentes tipos de creatividad a escala reducida en diferentes targets. Entonces, desde la obvia, la más típica, oye, aquí me va a funcionar el color verde o el color rojo, que es la básica, ¿cierto? Oye, a ver, probemos esta creatividad en una marca. Antes de lanzar la campaña general, en un segmento A, en el mismo segmento A probamos otra bajada creativa con, obviamente, es como un costos focus de group, pero in claro, situ, claro. con costo de producción más controlados, ¿no es cierto? Y vamos probando qué tan eficaz está siendo la creatividad en un lado o en otro. Nosotros tenemos marcas que han avanzado un montón de eso, pero por ejemplo Pepsi ha destrabado, bueno, tiene un rol challenger por definición, ¿no es cierto? Pero ha destrabado muchos mitos utilizando este
centro de estudio, de experimentación antes de lanzar sus campañas generales. Esos 2 ejemplos concretos. Vamos a ir cerrando. Si es que hay alguna última pregunta, me avisan. Y si es que no, me gustaría que me ayudaran claro, si pensamos en esto como si fuera una serie, esta es la temporada 1, digamos. ¿Por dónde partimos? Porque hay muchas ideas, mucho diagnóstico, pero también hay que partir por un punto. Si ustedes tuvieran que poner el foco en ese punto, ¿cuál sería para volver a recuperar, podríamos decir, porque no es que se haya muerto, sino que puede estar un poco extraviada, volver a recuperar la creatividad en las compañías, en las agencias, en el ecosistema en general? ¿Quién quiere partir? Como quieran. José Ignacio, ya. Te tocó. Un punto. Nada, yo creo que lo que decía al comienzo de esta conversación, creo que si pudiese ponerle un nombre a esta temporada sería Bisagra, como luego del estudio. Y lo que tú bien decías y cuando presentaste todo esto, decías que abracemos la palabra crisis, no digamos como no estemos en negación, como está bien, estamos en crisis, vamos, ¿qué hacemos ahora? Eso. Es que a mí me gusta la palabra crisis por el ejemplo que puse, porque siento que pensemos, no sé, en el arte, en la música, los mejores discos son cuando el músico está en crisis, si no, digamos, está todo bien, no sé si, salvo Bob Marley, que no estaba todo bien en verdad, pero bueno, ¿quién más? Andrea, ¿por dónde empezar? Oye, yo aplicaría lo que este caballero está aplicando en su empresa a las 2 industrias, es decir, haría quizá un laboratorio de pensamiento inclusivo, de traer actores claves de ambas industrias para buscar soluciones concretas y prácticas que alteraran la cultura, que abrieran un poco el tema del miedo, que reconstruyeran confianza. O sea, haría algún tipo de trabajo concreto in situ, ¿no? Juntando a las partes y abrazando la crisis, como dice Pompi, perdón, José Ignacio, desde la colaboración, desde una construcción colectiva. Eso haría yo. Creo que es súper importante que nos pongamos de acuerdo en cómo hacerlo. Porque no va a bastar que un lado u otro haga algo, ¿te fijas? Entonces, como una comunión, una co-creación de la solución a esta crisis me parecería genial. Una mesa participativa donde se hable honestamente. ¿Por qué tú no confías? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú no quieres? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te pasa a ti en la empresa? ¿Qué te pasa a ti en la otra empresa? ¿Te fijas? Y llegar a recoger lo que decía Diana a propósito de la creación de un brief, por ejemplo. Por ejemplo, pero ahora para esta crisis, el ¿no? sentido de la creatividad. Sí, y yo sacaría de ahí 10 o 5 puntos, porque en verdad 10 son muchos, 3, 5 puntos de acción donde firmáramos todo y nos comprometiéramos como industria, como ecosistema. Comprometámonos a que de aquí al 2024 vamos a mejorar para que Chile o tengamos una visión, un propósito colectivo. ¿Te fijáis? Empresas creativas y empresas productivas, ¿no? O empresas de servicio, para no dejar, o industria. Entonces, poder tener una comunión donde diga, estos 5 puntos estamos comprometidos todos. Sí, es que es interesante, porque no puede ser, como tú dices, que tengamos la mayor cantidad de empresas B, que abunde la creatividad en las startups y no en el avisaje, digamos. No puede ser eso, porque quiere decir que hay un Chile que nos está magnificando con el talento. Hay mucho talento en este país, en ambos lados. Entonces, es una pérdida. ¿Eduardo? Sí, yo estoy de acuerdo con Andrea. Quizás es un poco polémico, pero esto, igual que la Constitución, ¿no es cierto? Haría algo desde arriba, pero haría cosas desde abajo, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, como industria, ponernos de acuerdo en cierto marco de acción, pero por otro lado, la invitación a todas las empresas, incluido a la que me toca dirigir a mí, de seguir fomentando este grado de experimentación, esto de atreverse a más. Cuando uno dice atreverse a más y lo pone así de grande como está en el estudio, chuta, que asusta, porque no la voy a cagar, aquí chuta, la pifio y me sacan, pero atreverse a más desde lo chiquitito tiene su... Esto siempre es la curva de riesgo-retorno, ¿no es cierto? Sí. O sea, uno puede ir al mayor retorno con el mayor riesgo, pero es complicado, pero en el punto de abajo podía ser distintas cosas, mientras aseguramos lo higiénico, que igual que en la Fórmula 1, para poder ganar un campeonato tenéis que tener los neumáticos, tenéis que echarle benzina al auto. No, o sea, dame el desde. Son cosas desde. En las relaciones nuestras con la agencia hay cosas desde. ¿Cachai? Que nos conozcamos cuáles son los objetivos de la marca, que entreguemos los briefs a tiempo, que las campañas vuelvan a tiempo, porque hay cosas desde. Entonces, mientras aseguramos lo higiénico,
Yo trabajaría desde arriba en el marco conceptual, pero desde abajo de la acción con las pequeñas, grandes cositas que se pueden ir haciendo y que van transformando cultura al final. Diana, para ti. Súper. No quiero repetir, pero creo que tenemos que trabajar en conjunto y no, o sea, no estamos en contra. No. Y yo creo que es un poco la sensación que existe de los avisadores y las agencias. Y yo creo que somos uno, o sea, como decía Eduardo, es un objetivo común el tema de experimentar. O sea, yo creo que esta fe en la creatividad, cuando nos involucramos todos creemos en lo que estamos desarrollando, en la creatividad, y eso va generando confianza. El conocernos también. Yo creo que la pandemia hizo que trabajáramos mucho virtual y a veces necesita uno un tete a tete, no sé, virtual, físico, de decir, ¿sabes qué? ¿Qué estás pensando en la expresión, en cómo te mueves y todo? Que cuando está uno en Ese este cuadro, tamaño, claro. es difícil. Entonces yo creo que es volver a conocernos, es volver a trabajar juntos, sentarnos en una mesa, todas las agencias, todo el equipo, y decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la marca? ¿Cómo lo queremos desarrollar? Y con este objetivo común decir, bueno, somos un equipo y no somos uno y otro. Eso, pero súper de acuerdo con lo que decían y también comprometida con lo que dijo Andrés. Fernando, palabras al cierre. No, simplemente agradecerles a todos y lo más importante, dejar establecida la conversación, la invitación en las empresas, en las marcas, en las agencias, a seguir conversando. Como dije al principio, esto no termina aquí, es un trabajo largo, pero creo que el objetivo de ponerlo arriba de la mesa está cumplido y creo que ahora hay que seguir adelante. Así que muchas gracias. Gracias a usted, a nombre de Chilevisión, de ANDA, por supuesto, les queremos dar las gracias por haber venido, por haberse tomado el tiempo, por haber participado. Siento que, como lo decía José Ignacio, siempre es interesante abrir estos espacios porque, insisto, el tiempo siempre apremia, no siempre nos damos la oportunidad de hacerlo. Así que gracias, Fernando, por supuesto. Gracias a ustedes. Gracias, Diana. Gracias, Eduardo, Andrea, José Ignacio, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes también en amdatv.cl. Cerramos este seminario. Nosotros nos quedamos acá compartiendo un rato y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén bien.